Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Qué bueno verlos por aquí. Vamos a ver qué tal está, cómo les fue en su día. Cuéntenme en lo que más personas están ingresando. Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Qué bueno, bien, gracias a Dios, también sin novedad. ¿Me hacen el favor de ir encendiendo sus cámaras, por favor? Licenciada, perdone. ¿Qué manda? No voy a encender la cámara porque voy manejando. Ah, va, perfecto, Loya, no tenga pena. En su caso, está bien, gracias. Licenciada, ¿Qué manda? ahí mire lamentando la pérdida del licenciado Javier. Sí, ustedes, qué barbaridad. Amargura, sí. De verdad que yo creo que por el semestre de ustedes, me imagino que algunos de ustedes fueron alumnos de él, ¿verdad? Sí, Ligda. Sí, yo fui alumna de él. ¿Qué manda? Yo fui alumna de él y no es porque que haya fallecido, pero en realidad era un excelente catedrático. Dios. Y muy concreto y muy claro en sus clases. Sí, ustedes, qué lamentable. Yo vi la esquela cuando le estaban dando el pésame al licenciado, al papá del licenciado, y no ubicaba, ya cuando mandan la foto con otra esquela y veo la foto, sí lo había visto y había platicado con él, pero no sabía que él era ustedes, sí. O sea, que así se llamaba, perdón. Pero sí, muy lamentable ustedes. De verdad que han fallecido bastantes personas de la facultad. Esta semana también un alumno, la semana pasada otro. Entonces sí, es una situación bien delicada. Del licenciado sí no sé cuál es la causa del fallecimiento, pero sí, muy lamentable, ¿verdad? La causa que sea, pues, pero sí es muy lamentable, ¿verdad? No sirve la cámara del inicio. Bueno, pues miren, sí, de verdad que lamentable. La situación en el país es delicada y en el mundo con ese tema que ya tanto que hablamos, pues también. Y créanme que antes se pensaba en personas de la tercera edad, pero ahorita están en todas las edades. Entonces, de verdad ustedes que sí hay que temerle a esto, porque sí, en lo personal, ya algunas personas, ya se los he comentado, nosotros sí tuvimos ese problema en mi familia. Mi papá falleció de COVID en enero y todos estuvimos contagiados, entonces es una situación terrible. Ustedes que uno cree que no le llega, que solo se reúne uno, que solo los de la casa, solo la familia, pero con cuántos hablamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, tengamos mucho cuidado ustedes, porque vieran qué terrible es una condición bastante inaceptable, ¿verdad? Bueno, entonces continuemos ustedes, por favor, continuemos. Ahí nos hizo favor Wilson ya de pasarles la imagen del libro. Es ¿verdad? El mismo que él les trasladó a ustedes. Me comentaba Wilson ahí que ya hizo algunos grupos de comunicación con ustedes en los que va a haber ahí bastante comunicación directa y pues estoy a sus órdenes. También se les ha pedido favor de la asistencia que se platicaba el día anterior. Esa asistencia, les comento, en algún momento de la hora de la clase se les va a trasladar el acceso para que, así creo que se les traslada el acceso. Ustedes 2 minutos, lo máximo en que interrumpimos esto, y ustedes hacen su asistencia según la asistencia que ustedes tengan al momento, que yo sé que no va a ser así, pero hay que prever cualquier situación. Ustedes tuvieran algún problema, pues entonces la asistencia es ese paso número 1 para pasar al siguiente paso, en decir, yo si he estado en las clases, no sé por qué voy baja, no sé por qué estoy con esa nota, ya la revisamos y pues fue algún error que se cometió. Entonces, paso 1, la asistencia. Paso 2, una prueba verbal.
para comprobar y corroborar bien el tema de la asistencia, ¿verdad? Y como les pedí a favor el día anterior, pues que no se molesten, por favor, oye, no se enojen, porque créanme que las únicas personas con el beneficio son cada uno de ustedes. Entonces, sí les pido mucho su tiempo, mucho su dedicación, por favor, para que todo continúe con éxito, ¿verdad? Aquí no es tan importante, créanme, la nota que ustedes tengan, porque pues yo ahorita todos tienen 100 y manténganse en eso, no resten, ¿verdad? La nota de verdad viene siendo lo de menos. Ustedes vieran la importancia de todo esto. Y a ustedes lo van a conocer y me van a dar la razón, ¿verdad? Además de ser tan elemental, es tan agradables esos temas porque comúnmente nosotros realizamos un contrato, hay los contratos verbales, contratos escritos, con el solo hecho que lleguemos a un lugar a comprar gasolina, ahí estamos celebrando un contrato entre dos personas. Un agua, un teléfono, entre ustedes se venden una computadora, se venden un celular. Esas son cuestiones contractuales. Y ustedes, esto ya solo es que le estamos dando una formalidad y un fundamento legal a lo que ustedes ya vienen practicando. En el tema que ustedes se venden entre sí, un teléfono, por ejemplo, y pactan en que las condiciones del teléfono, ustedes pactan en que la parte pasiva les pide una rebaja, entonces ustedes acceden y en la parte activa dice lo que sucede es que estoy con la, no tenga pena Ingrid, no se preocupe, por favor, y yo le pediría a favor que descanse, por favor, y que en su momento usted se comunique con nosotros, con Wilson y con mi persona, y estamos a sus órdenes. Primero Dios se recuperen. Sabemos que así va a ser, pero primero Dios sea bastante pronto, Ingrid. Descanse, por favor. Entonces, en el caso que ese teléfono está descompuesto, entonces ustedes le hacen ver, pero mira, la pantalla está quebrada. Todo eso se los menciono porque recuérdense que el saneamiento que ustedes ya conocen, y aquel saneamiento de ley, saneamiento por vicios ocultos, ese saneamiento es sanear, es enmendar, es corregir, pero todo esto va a poder tener cabida legal si el daño no era evidente. ¿Recuerdan eso que ustedes, según si fue con el programa, ustedes lo vieron ya en la última parte del semestre pasado? Por eso les digo, yo vendo un vehículo y no puede que a los 8 días me diga, mire, el vehículo que me vendió está chocado, entonces yo no lo quiero. Porque cuando el daño ha sido evidente, pues se sabe en qué condiciones lo están comprando. O me digan, mire, los sillones del carro están rotos, entonces yo quiero ver que me los arregle porque yo así no se lo termino de pagar. No se puede porque esos daños eran evidentes. A diferencia que en una semana, en 20 días, el carro está inservible porque tiene fallas mecánicas. Algún problema que se ocultó, pues tiene la parte contraria la obligación de sanear. Les menciono esto del saneamiento, les menciono las condiciones en que ustedes pueden llegarse a vender algo entre ustedes, porque ustedes establecen plazo, formas de pago. La computadora te la doy en 5,000, ahorita dame 2,000 y me das 1,000 mensuales y terminamos en tal mes. Y si te atrasas, entonces te voy a cobrar un tanto por ciento. Ustedes eso ya lo han trabajado. Si ustedes han comprado una moto, si ustedes están rentando, el servicio que ustedes tienen de telefonía, si ustedes pues tienen la situación aquella de que van a una empresa de telefonía y compran un teléfono, ahí las condiciones cambian. Si vemos en la forma de los contratos, ubiquémonos en esta parte, está en la primera parte del libro cuarto, ya casi en los últimos artículos en donde se refiere a la forma de contratar y obligarse. Específicamente así da inicio ese artículo y menciona que puede ser verbalmente 1574. Toda persona puede contratar y obligarse. Ahí va jurídica individual. Eso ya lo agotamos la clase anterior. Por escritura, verbalmente, por correspondencia
correspondencia, documento privado, acta levantada ante el alcalde, pero ese 1574 se va a poner en práctica según cuál sea el elemento objetivo, por favor. En los elementos del contrato, así como hablábamos de 3 pasos, obligaciones previas, las de autorización y las posteriores, también hablamos de tres aspectos que intervienen en el contrato, los elementos del contrato. Los pasos para autorizarlo son los 3 que les digo: obligaciones previas, la autorización del mero contrato y obligaciones posteriores. Pero nuestros elementos en un contrato, hay elementos personales, elementos materiales u objetivos y elementos formales. Aquí solo estamos con refrescando un poquito lo que ustedes ya conocen, porque esto que les estoy comentando son obligaciones en general, que hoy vamos a ponerlo en práctica en los contratos en particular. Pero estos elementos personales, materiales u objetivos y formales, estos 3 no pueden faltar, porque se establece que existe contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los elementos personales son los 2 lados que van a existir en el contrato. Es el sujeto activo, sujeto pasivo, y recuérdense que en cada uno de esos lados pueden haber diversidad de personas y ahí van a haber obligaciones unilaterales o bilaterales. No es que en un contrato pueden haber obligaciones unilaterales, que es un lado, pero no quiere decir que va a ser un contrato en el que solo comparezca una persona. Ni en las obligaciones bilaterales, ahí sí ya entrarían 2 o más personas, sino que pongamos como que fueran 2 lados, ¿verdad? En un lado está el sujeto activo, en otro el sujeto pasivo. En cada uno de esos lados pueden haber diversidad de personas, pero las obligaciones de estos 2 lados pueden ser unilaterales o bilaterales. Van a ser unilaterales cuando la carga, el compromiso, esté únicamente en uno de los lados, y bilaterales cuando se obligan entre sí. Por favor, unilaterales cuando una de las partes carga con una obligación durante el plazo del contrato. Yo le vendo por abonos el carro. Ahí es obligación para una de las partes, porque yo entrego el vehículo, pero quien se queda con la obligación es uno de los lados durante el plazo del mismo. Y la forma del 1574 de cómo se puede constituir la forma de contratar va a depender del elemento objetivo o material. Ya dijimos que nuestro primer elemento es el elemento personal, porque ¿quién compra? Una persona a otra persona. ¿Quién crea? ¿Quién modifica? ¿Quién extingue obligaciones? Personas. La compraventa es la que un sujeto capaz le da a otro sujeto que ahí hay personas. Elementos personales son las personas que van a comparecer en el acto contractual. Y según el contrato, va a ser el calificativo que le demos. Le decimos nosotros, entre Madeline y Gilberto, ellos van a entenderse muy bien que Madeline le diga, tengo un contrato de arrendamiento en el que el arrendante tuvo problemas con el arrendatario. Gilberto le va a entender muy bien. Pero cuando los clientes llegan con Madeline, fíjese, licenciada, que el dueño de la casa, yo soy su inquilina, yo soy su inquilina, pero el dueño de la casa, el mero dueño, fíjese que el mero dueño está en Estados Unidos, pero aquí hay un señor que es al que yo le pago. Entonces, ¿con quién hice la obligación? Dirá Madeline. ¿Será que con quien hizo la obligación se fue después del país y se quedó alguien con un documento recibiendo las rentas? Ok, pero Madeline le va a entender cuando dice yo soy la inquilina y el dueño de la casa, ella lo entiende. Pero entre nosotros, en cada contrato existe un calificativo. En la promesa es un promitente vendedor y un promitente comprador.
En el mandato es un mandante y es un mandatario. En el arrendamiento es un arrendante y un arrendatario. Yo les voy a compartir algo que a mí se me hizo un poco más claro cuando lo relacioné. El sujeto activo, si lo gustan anotar, el sujeto activo, colóquenle entre paréntesis ante. Y el sujeto pasivo, ario, por favor. El sujeto activo, que es el ante, es el que da. Y el sujeto pasivo, que es ese ario, es el que carga o recibe la obligación. Entonces, en el caso del arrendante es el que da en renta. El arrendatario carga con la obligación. Esa es una diferencia. En el promitente vendedor es el que está vendiendo, promitente comprador es el que está comprando. Siempre, así como estamos aquí, el ante y el ario, ese ante es el que da. Es de la misma forma el propietario. En este caso, el que vende, el vendedor, es la persona que va a comparecer primero en el contrato. Va a ser el ante. El que vende es el que va primero. El que renta es el que va primero. ¿Dónde va primero? El que comparece primero en el contrato. Entonces, cuando Madeline diga, fíjese que, bueno, pues este señor que es yo soy la inquilina, fíjese que me está diciendo que quiere que yo le entregue las llaves de un cuarto porque ese ya no va a ser parte de la renta. Entonces, que por el mismo precio, pero que ahora él va a tener una llave porque va a utilizar un cuarto para entrar a guardar cosas que no usa. Entonces, Madeline no puede, mire, eso no es justo, usted niégase a eso, no. Madeline no puede hasta ver cómo ellos se obligaron. Previo a contestarle algo, necesita ver el contrato para ver qué condiciones le puso el sujeto activo, el arrendante, y qué obligaciones estuvo de acuerdo el arrendatario en aceptar. Cuando le llevan el contrato a Madeline lo va a tener en su poder. Regularmente, cuando nos dan el documento, busquemos en medio. Está, por supuesto, primero el lugar y fecha, el notario que autoriza, si es en un instrumento público. Si es en un documento privado, solamente los dos comparecen. Pero si ustedes han tenido a la vista un documento de estos, han visto que se mencionan dos o más personas. Estas dos o más personas, cada uno ocupa uno de los lados, el ante y el ario. Primero va a ir el que está vendiendo. Primero van a ustedes a hacer constar, a comparecer al que está rentando. Si es en un mandato, al que está otorgando el poder para que alguien actúe. Y después el que recibe. Arriba el que da y abajo el que recibe. Después de que ustedes ubiquen los nombres, datos de identificación, en medio del contrato va a decir qué tipo de contrato es. Contrato de arrendamiento de bien inmueble. Muy bien, Madeline, ya tiene su poder ese arrendamiento del cual hay problema ahorita. Perdón que la interrumpa, buena tarde. Buenas tardes. Mire, con una consulta, es que fíjese que yo he tenido como que algunas experiencias en cuanto a ese tipo de temas de que se presentan dos partes, ¿verdad? Pero sí, a mí me surge la duda, por ejemplo, yo tengo una casa, esa casa la voy a arrendar y a la persona que le voy a arrendar, él a la vez va a subarrendar. Sí. Entonces ahí cómo se volvería los papeles, ¿verdad? ¿Cómo sería el ante, el ario y todo eso? Muy bien. Y segundo, otra cosa que me surge dudas de que si se puede hacer también en un papel así normal, ¿verdad? No tiene que ser todo como que un contrato, porque de hecho pues eso lo celebré en un papel, ahí sí que tamaño oficio creo que era. Muy bien. Lo que sucede en este caso, licenciado, es que el contrato, según el objeto, fíjense que lo que sucede muchas veces es que las personas dicen, mire, ¿cómo me sale más barato, licenciado? Pues fíjese que lo hicimos verbal, nos damos un recibo.
o lo hicimos por teléfono, nosotros nos conocemos de mucho tiempo y cosas, lo que va a pasar es que en el caso que se incumpla, va a ser muy difícil poderlo reclamar. Entonces, así como en el caso que les comento, Madeline va a decir cómo nació la obligación entre ustedes dos. Permítame el contrato. Ya ella tiene la vista que ante compareció y le dio a Ario, que en este caso es su cliente, que es su arrendataria, un bien inmueble. Ahora se va a que es la dueña, así como que les están contando la historia en las cláusulas del contrato. Primero la señora va a contar que es la dueña y que quiere darle en renta a B, al sujeto pasivo. Después que el monto, después va a decir el plazo, ahí va toda la historia. Las condiciones, ¿sabe qué sucede? Dígale, Madre le va a decir que aquí usted está aceptando. En la cláusula cuarta, por ejemplo, es en el orden que ustedes lo quieran poner, pero que lleve una relación, una historia a su contrato. Fíjese que aquí usted aceptó. Cuando ustedes suscribieron el contrato en enero, fíjese que aquí establece que a partir del día 1 de agosto, el arrendante hará uso de una de las habitaciones del primer nivel para poder guardar, ¿qué les digo? Bienes muebles que no utilicen. Entonces, fíjese que si usted aceptó esa condición, muy bien. Entonces tiene que hacer, pero yo no me recordaba, sí, pero él está en su derecho porque usted lo aceptó. Bueno, Madeline ve y dice, mire, condiciones, el bien inmueble será para vivienda únicamente, y fíjese que yo quiero poner una a mi tienda y él no quiere, pero si yo estoy pagando, entonces tengo derecho. Sí, pero aquí las condiciones por las cuales él accedió es para que usted únicamente viviera. El bien inmueble es únicamente para vivienda, o va a establecer para vivienda y uso comercial, exceptuando venta de bebidas alcohólicas. Fíjese que lo que yo quiero poner es un barcito en la parte del garage, no se puede. Entonces, todo lo que surja, pero por eso les digo, cómo están obligadas las partes. Ahora en el caso que nos decía aquí Keren, dentro de las facultades en un contrato al que se refiere Keren, hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. El sujeto activo, que es el arrendante, le está dando al arrendatario en renta esa casa. Le permite que sea para vivienda, le permite que venda, que tenga un uso comercial, le prohíbe que haga reuniones después de las 10 de la noche, por ejemplo, le permite que haga remodelaciones, las cuales serán a costa del arrendatario. Aquí vamos, le permite subarrendar el bien inmueble. Muy bien. Entonces, ahora llegamos con el licenciado Byron Vázquez y le digo, licenciado, fíjese que yo rento una casa, pero el dueño de la casa me autorizó que yo rente la casa que estoy rentando. Entonces aquí el amigo va a decir, le dio la opción para subarrendar el bien inmueble. Muy bien, aquí el amigo se va a encontrar con un contrato igual que en la promesa. ¿Por qué lo vamos a relacionar? Porque en la promesa que manda Wilson, en la promesa, fíjense ustedes que la promesa en el contrato es porque es una relación contractual en la que las partes tienen un convenio que a futuro se va a celebrar otro contrato relacionado con esto. Esta promesa se llama contrato principal y la compraventa que se realice al cumplimiento del plazo o la condición va a ser un contrato accesorio. Lo mismo pasa con esto del arrendamiento. En este caso, entre arrendante y arrendatario hay un contrato de arrendamiento que es un contrato principal, pero atendiendo a lo que decía Keren, le da la facultad para que el arrendatario pueda celebrar contratos para subarrendar el bien inmueble. Entonces, del contrato principal, que es el arrendamiento, nace el accesorio que va a ser el de subarrendamiento. Emily, ¿qué manda?
Gracias, licenciada. Buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Cómo saber en qué documentos se celebra? Si en escritura pública o contrato privado. Porque, por ejemplo, un contrato de arrendamiento se puede celebrar en escritura pública, pero también en un contrato privado. Sí. Miren, lo que sucede, solo termino aquí, ahorita voy con esto de la forma. Wilson, ¿ibas a hablar? Sí, solamente eso es. Hola, licenciada. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que fíjese que le estaba escribiendo porque tengo el reporte que hay compañeros que no pueden ingresar a la clase. Bueno, Les parece que ya llegaron a la máxima capacidad. ¿cuántas personas hay ahorita? 248 hay. 48, ajá. Contigo y con mi persona son 250. ¿Y cuántas faltan de ingresar? Pues me han llegado mensajes como de 10 personas, más o menos. Bueno, voy a ver ahorita eso y que intenten en unos 5 minutos, por favor. Ahorita voy a verificar eso. Yo le traslado el mensaje, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, disculpen, les decía, de un contrato principal nace un accesorio, pero entonces, en el caso que a Edna le hablan de ese contrato, fíjese que yo soy arrendataria, pero tengo la autorización del arrendante de dar en renta. Por ejemplo, en esta casa, que yo viva sola, yo solo voy a utilizar una parte de la casa. Entonces, yo puedo, si el arrendante me permite que yo pueda subarrendar, yo puedo rentar el garage, rentar el segundo nivel, rentar la parte de atrás. Pensemos en que tengan entradas independientes. Yo digo, bueno, la casa para mí es muy grande, pero a mí me conviene estar aquí porque me queda cerca del trabajo, por cualquier cosa. Entonces le digo al arrendante, mire, usted me faculta para que yo pueda subarrendar el bien. Sí, no hay problema. Entonces eso se hace constar en el documento que me permite subarrendar. Cuando llego con el licenciado Carlos Alvarado, el licenciado me va a pedir que para que yo celebre subarrendamiento, él debe de tener en su poder a la vista el contrato principal para determinar que el dueño de la casa me faculta celebrar contrato accesorio, que sería el subarrendamiento. Las condiciones para el subarrendamiento es que se respeten las mismas del arrendamiento. En cuanto al plazo, si a mí el arrendante me da esta casa por un año, mi subarrendamiento también va a vencer el 31 de diciembre. Si el arrendante a mí me da esta casa solo para uso de vivienda, yo no puedo extralimitarme en esas condiciones. Si el arrendante me cobra 5,000 por la casa, ahí no hay problema. Él me está cobrando 5,000 quetzales. Yo voy a responder por el inmueble y yo puedo rentarle, incluso entre todas las rentas, llego a 7,000. O sea, a mí me conviene porque ellos mismos me pagan mi renta. ¿Qué manda, Kevin? Licenciada, y bueno, eso ya me aclaró mi duda, pero ahora viene otro como que inconveniente, porque siempre es como que lo bonito que está escrito y como que a veces como que cuesta decirle adiós a los inquilinos, ¿verdad? Porque a veces los inquilinos están como que, dame, ponete unos 2 meses, 2, 3 meses en lo que busco otro lugar donde irme y... Ya sé por dónde va usted. Sí. Y no encuentro por dónde sacarlos, ¿verdad? Ese es como que un inconveniente. ¿Cómo sería ahí? Bueno, esto sucede y se da entre confianza. Les digo cómo. Incluso en este ejemplo vivo les voy a comentar. Mi papá tenía propiedades en renta, pero lo que hacen, y es a lo que Kevin seguro va, es que mi papá era el dueño del arrendamiento, el dueño de la casa. Mi papá le quería dar en renta al don Mario, pero para no hacer un contrato directo, un contrato principal entre mi papá y Mario, entonces lo que hacía era esto. Porque si mi papá le daba a Mario en renta, como todos nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, pensando en lo peor que puede pasar, nosotros abogados y notarios somos desconfiados en todo, y pensemos en lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que Mario no salga. ¿Cómo hacía mi papá para sacar a Mario? Mario dice, no tengo, me quedé sin trabajo en pandemia y entonces que me saque, yo de aquí no me muevo. Entonces le dicen, lo voy a sacar con la policía y van a llamar a una patrulla
que se presta para eso, Mario no está obligado a salir. Mario dice, no tengo, y mi papá tendría que haber demandado a Mario sobre qué va a embargar, sobre qué lo va a arraigar. Tendrá que llevar un proceso que va sobre los gastos de mi papá, y ese proceso, más ahorita en pandemia, que los juzgados por turnos, hubiera llevado 2 años, y Mario viviendo ahí 2 años sin pagar. Entonces lo que mi papá hacía es que el contrato, por ejemplo, lo celebraba conmigo, un contrato de arrendamiento, y me daba la facultad para subarrendar. Entonces quien aparecía con Mario era yo. Pero había un principal entre mi papá y yo, o entre mi primo y yo, o mi amigo y yo, pero aquí tiene que haber una conexión muy, muy directa. Entonces, quien celebraba el contrato de arrendamiento era Mario conmigo. Yo estaba en la facultad que me daba el propietario. Yo celebraba con Mario. Al momento que Mario no me pagaba, entonces yo tampoco le pagaba a él. Pero esto ya es a convenio. Yo tampoco le pago a él. Mira, Mario no está pagando. Yo solo soy intermediaria. Mario no está pagando. Entonces lo que hacía es demandarme por el inmueble porque yo no le estoy pagando. Entonces, al demandarme, yo no me opongo, yo no me opongo, yo me allano a la demanda, yo reconozco que no tengo, entonces se va el proceso más rápido. Y cuando llega la desocupación, pues definitivamente como yo no me opuse, el proceso va a ser más corto. Al momento que me quieran sacar, sacaban a Mario. Entonces, eso es lo que hace, porque si directamente se demanda a Mario, Mario se opone, Mario interpone una excusa médica y ahí van 3 meses más. Una excusa médica que él presenta el día de la audiencia, él no llega, 3 meses más en que él vive ahí de gratis. Mario dice, yo sí le he pagado, y se alarga el proceso. En cambio, lo que hacen es, que es muy usado eso, es tener un intermediario. Pero ese intermediario está muy directo con el propietario y lo que hace es facilitar, porque lo que está previéndose es que éste le incumpla. Por eso es que lo hacen de esa forma, Kevin. Por ejemplo, si ahorita Kevin tiene una casa que la quiere dar en renta, dice, ¿cómo saco a los inquilinos? Dice a los arrendatarios, que es imposible, y más cuando se enteran que ya están demandados. Miren ustedes, no pagan las rentas, no pagan servicios, cortan el agua, cortan la luz, cortan los servicios y las personas con velitas, pero ellos no pagan porque tienen la vivienda mientras la demanda está. Ya saben que los van a sacar, pero cada día para ellos es una ganancia. Y el arrendante en el proceso, que cómo cuesta que avance. Entonces, lo que hacen es, Kevin ahorita va a celebrar un arrendamiento con Mario. Entonces, lo que hace Kevin es que me da a mí en renta esta casa, y yo se la doy en renta a Mario. Yo le digo, mira Kevin, fíjate que Mario no está pagando y hace mal uso de la casa. Entonces, te voy a demandar, me dice Kevin. Bueno, demandame pues si yo no me opongo. Porque lo que van a pelear es la desocupación de esta casa. Que aquí hay doble derecho. Quien debe responder con Kevin soy yo. Yo respondo por los daños. Por eso es que en el contrato de subarrendamiento tiene que haber también muy buena comunicación, ¿verdad? Porque recuérdense que el arrendatario le tiene que entregar cuentas al arrendante. Pero eso es lo que se hace mucho para evitar esto. Antonio, ¿qué manda? Ahorita voy con la duda que me hizo una señorita por ahí. ¿Qué manda, Antonio? Tengo una serie de dudas, licenciada. La primera, le voy a hacer todas. En el artículo 1674 del Código, habla de que se puede asumir como contrato la obligación de pactar un contrato futuro. Sí. Según entiendo yo, es como que yo con otra persona hable que voy a arrendarle, por ejemplo, una casa en 3 meses. Eso se podría considerar como un contrato. Esa es la primera. La segunda es, dice que la promesa debe otorgarse en la forma exigida por la ley. Esa forma exigida por la ley, ¿dónde la puedo encontrar? ¿O cómo sé yo cómo hacerlo? Y la otra es la del artículo 1677, que dice que el contrato puede ser un contrato independiente o ser un contrato accesorio. ¿A qué hace referencia al decir eso el artículo 1677?
Muy bien, con mucho gusto, Antonio. Con la duda de la señorita primero, si debe de ser en un documento privado, nosotros, si ustedes me dicen en una hoja blanca, tamaño carta, tamaño oficio, ahorita lo entiendo, pero de aquí en adelante ya no les entiendo. ¿Se refieren a un documento privado o una escritura pública? Escritura pública es el protocolo. Ahorita voy, quien me va a hablar, permítanme un segundito. Una escritura pública o un documento privado. Un documento privado, una hoja blanca, tamaño carta, tamaño oficio y una escritura pública. El arrendamiento y la ley nos obliga, claro que se puede hacer en documento privado, pero mi renta en esta casa está con documento privado, no es hoja amarilla así, sino que es una hoja blanca la que yo tengo. Muy bien, lo pudieron haber hecho. Puede que solo comparezca arrendante y arrendatario. Solo ellos dos comparecen. Y pasa algo. Si solamente comparecen los dos y firman los dos, porque nos ahorramos lo del licenciado, y el arrendatario no les paga, ese documento privado donde solo comparece sujeto activo y sujeto pasivo, no podrá el arrendante sacarlo, porque si lo va a hacer en documento privado, lo que se sugiere es que sea un documento privado con legalización de firmas notariales. Si el documento privado, esa hoja blanca en la que ellos quisieran celebrar, tiene una legalización de firmas, esta parte de la legalización, donde nosotros entramos, esto representa un título ejecutivo para que un juez acepte este documento para demandarlo, para demandar la desocupación del inmueble. Pero si solo comparece yo, Carla, de tal edad, ya le doy en renta a Mario la casa, Mario de tal edad, talito, y que me tienen que pagar por un año por 3,000 quetzales y depósito y que no sé qué, y firma Mario y firma el otro. Ahí no se va a poder, porque es un simple documento y el Código Procesal Civil establece. Para este juicio se necesita, puede ser documento privado con legalización notarial de firmas. ¿Qué es esto del documento privado? Es la hoja de papel bond donde solo comparece sujeto activo, sujeto pasivo. Al terminar el documento, firma sujeto activo y sujeto pasivo. Ya firmó cada uno de ellos. ¿Dónde viene el acta notarial? Abajo de las firmas se legalizan las firmas. Entonces, sujeto activo y sujeto pasivo firman al finalizar el contrato. Yo como notaria hago la legalización y abajo digo, vuelve, las firmas que legalizo son las que anteceden la legalización de Carla y Mario, quienes vuelven a firmar en presencia del notario. Ahí ya tiene el documento privado, la legalización de firmas. Con eso lo puede demandar. Pero después, si me falla, ya busco un licenciado. No se puede, porque yo voy a legalizar firmas que estén siendo puestas en mi presencia. Yo voy a dar fe que esas dos firmas fueron de A y B y quienes vuelven a firmar. Es imposible que si el documento cuando nace solo lo firma sujeto activo y sujeto pasivo, y viene hoy el arrendante y me dice, mire, doña Carla, fíjese que como con usted tenemos un contrato desde enero que vence en diciembre, pero usted no me ha pagado, entonces con el contrato que celebramos, ¿se recuerda el contrato? Sí. ¿Que lo firmamos los dos? Sí. Bueno, pues fíjese que necesito legalizar su firma para poder demandarla. El sujeto pasivo, ¿cómo va a querer él firmar para que lo demanden? Si su firma va a ser la causa para que el otro la pueda demandar. Mientras que cuando nace la obligación, se legalizan las firmas, documento privado con legalización de firmas, pues suficiente. Pero la ley exige ciertos casos donde un arrendamiento debe de ser autorizado en escritura pública. Y los casos son estos: cuando la renta exceda de 5 años, de 3 años, perdón, la renta excede de 3 años, cuando se va a pagar por un año de anticipo. Por ejemplo, en una renta
que sumados todos los meses son 100,000 quetzales y me diga el arrendatario, mire, puede que yo me quede sin trabajo, entonces le voy a pagar de una vez todo el año. Entonces ahí la ley me exige que el contrato debe de ser en escritura pública. Y la tercera es cuando las partes lo solicitan. Hay personas, arrendantes muy responsables que siempre toman en cuenta el posible incumplimiento del sujeto pasivo y de inicio ellos dicen escritura pública. Y recuérdense que el arrendante, como en muchos casos es el propietario, él puede usar, gozar, uso, goce, disfrute y disposición de la casa, de la cosa. Y él ahorita él dispone en qué condiciones me da en renta la casa. Y sus disposiciones es en una escritura pública que esos gastos los debe de cumplir el arrendatario. Entonces, sí le doy en renta, pero el contrato lo necesito en escritura pública. Entonces, los 2,000 quetzales de la escritura los paga usted. O ellos entran a negociar. Mire, paguemos la mitad cada uno porque es por el bien de los dos, es por el bien del arrendante, ¿verdad? Nada más. Pero en esas condiciones es que la ley obliga a que sea en escritura pública. O si puede ser en documento privado, sí puede. Pero la sugerencia es legalización de firmas. Ahora con lo que hablaba Antonio. Recuerdo las dudas y si no, por favor, usted me las refresca. Creo que con Antonio ya es el segundo semestre que compartimos, creo. Pero dice que el contrato puede ser que tenga un accesorio, me dice Antonio. O me hace el favor de repetirme cada una de sus dudas, disculpe. Ok, licenciada. Son 3 dudas. Es sobre el 1674, que habla sobre la promesa de contrato, si me lo puede ampliar. Sí. Sobre el mismo 1674, ¿dónde puedo encontrar la forma que establece la ley para establecer las obligaciones? Y el 1677, que habla sobre que el contrato puede celebrarse de forma independiente o accesoria. También si me puede ampliar ese tema. Muy bien. La primera se refiere al contrato 1674. Se puede asumir contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se pretende celebrar. Por favor, ¿a qué atiende esta segunda parte del 1674? Si en el contrato de promesa es un convenio obligatorio entre 2 o más partes que se están comprometiendo a celebrar un contrato a futuro, porque en este momento no se tiene la voluntad o la capacidad para autorizar el mero contrato. Si hablamos, por favor, todos los contratos que sirvan, que mencionen de propiedad o derechos reales deben de ser autorizados en escritura pública. Todos los contratos que su elemento objetivo o material se refiera a propiedad o derechos reales, escritura pública. Me refiero a propiedad, copropiedad, uso, usufructo, habitación, servidumbre e hipoteca. Todos en escritura pública. ¿Por qué? Porque si son 3 pasos, Carla le quiere vender a Carlos. Eso es lo que yo tengo aquí ahorita frente a mí. Carla le quiere vender a Carlos. Primer paso, debo de ver que tengan la capacidad legal para venderse, que Carla sea la dueña para venderle a Carlos. Documentos de identificación y todo lo demás. Ya la primera parte la tengo aprobada porque ya determiné que registralmente Carla es la única dueña y que puede vender el inmueble. Autorizo el contrato. Paso número 3, inscribir el contrato de compraventa. Cuando inscribo el contrato de compraventa, lo que inscribo es, lo que presento al registro es un testimonio. Testimonio es la fotocopia de la escritura pública. Si se dan cuenta, esa escritura pública tiene firmas originales de los clientes y la tengo yo, y este es del año 2020. La deberían tener las partes, los interesados. Lo que tienen ellos es un testimonio. Entonces, ¿por qué en escritura pública? Porque tiene efectos de inscripción registral. Y si miramos el artículo 1130, numeral segundo,
Leamos 1130, que se refiere a que toda escritura puede modificarse, ampliarse, u otra palabra que siempre se me olvida. Y ya miremos el numeral segundo, que dice por presentación del testimonio de la escritura pública. ¿Lo ubicaron? 1130, numeral segundo. ¿Sí? Va. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esta segunda parte? Carla le quiere vender a Carlos, yo ya dije que Carla sí es la dueña. Pero lo que pasa es que está remodelando el inmueble Carla, por lo tanto no pueden celebrar hoy el contrato con Carlos directamente, o bien Carlos no tiene el dinero completo, o cualquier motivo, ya sea porque no se cumple con la condición o porque no tienen la voluntad de autorizarlo ahorita. Pensemos en que Carlos no tiene la cantidad que Carla está exigiendo. Pero entre ellos se quieren hacer un contrato. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere Carlos? Que Carla le venda la casa. Pero se puede hacer la compraventa hasta diciembre. Pero Carlos de una vez quiere que se reserve esa intención que ellos tienen. Ahí cabe una promesa de compraventa. Una promesa de compraventa. Sabemos que en diciembre vamos a celebrar un contrato de compraventa porque va a ser traslativo de dominio. Hoy solo se están prometiendo. Y si la compraventa la tengo que celebrar en escritura pública, porque todo lo que es propiedad o derechos reales es en protocolo, entonces, si la compraventa va a tener que ser en escritura pública, la promesa debe de ser en las mismas condiciones. Leamos, la promesa del contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Pero si yo voy a prometerle entre Carla y Carlos, lo que se van a prometer es que en 2 meses Carla le va a vender una computadora a Carlos, porque Carlos ahorita no tiene los 10,000 quetzales. Entonces ellos hacen una promesa de compraventa, pero ellos muy responsables quieren hacer un documento que responsabilice que Carlos le está comprando a Carla. Es decir, en 2 meses ellos van a suscribir una compraventa por la computadora. La computadora no tiene ningún efecto de inscripción registral. Por lo tanto, se sabe que la compraventa en 2 meses de la computadora no van a ser en documento privado con legalización de firmas. Entonces, la promesa puede ser en documento privado con legalización de firmas. La promesa debe de cumplir las mismas formalidades que el contrato que se pretende celebrar. Y si miramos el artículo 1125, que se refiere a qué se inscribe en el registro de la propiedad, veamos si ahí está la promesa, por favor, y ustedes me afirman o me contradicen lo que yo les estoy diciendo. 1125, ahí me cita qué se inscribe en el registro. Miremos si está la promesa, por favor. Sí está, licenciada. Ahora miremos si está la compraventa. ¿Está la compraventa? Sí está. Muy bien. Entonces, lo que me está diciendo es que si en la promesa, cuando ustedes miren un contrato de promesa, sepan que ahí, ¿quién me tiene encendido el micrófono, por favor? Sepan que si ustedes tienen a la vista un contrato de promesa, es porque lleva inmerso la mención de un contrato que se va a celebrar a futuro. Entonces, regresamos a lo que hablamos al principio. Mis elementos, que son elementos personales, que es Carla y Carlos, elementos personales, esos no pueden faltar, porque quienes se crean, modifican, extinguen obligaciones, ¿por qué? Elementos personales. Luego, elementos materiales u objetivos. Quiere decir, el verbo les puedo, para que lo relacionen. ¿Qué quiere Carla con Carlos? Venderse. ¿Qué quieren? Rentarse. ¿Qué quieren? Darse la facultad para tal cosa. ¿Qué quieren? Hipotecarse, usufructuarse. Entonces,
ese elemento objetivo, ¿cuál es el objeto por el que ellos están aquí hoy que quieren venderse una casa? ¿Cuál es el objeto que ustedes, cuál es lo que los hace venir? La renta. Imagínense ustedes en su oficina y miran entrar a 2 personas. Entonces ustedes digan, ahí vienen mis sujetos activos. Ahí vienen mis elementos personales. Solo lo pensamos. Pasen adelante elementos personales. ¿Cuál es el objetivo? Pero solo les digo para que vayamos llevando una relación. Pero claro que no va a ser así, ¿va? ¿Cuál es el elemento objetivo que los trae aquí? Pues fíjense que yo le quiero le quiero rentar al Señor. Me voy de viaje, le quiero otorgar un poder, un mandato al Señor. Ah, muy bien. Según el objeto que los trae aquí, va a ser mi siguiente paso. Solo queremos hacer una consulta, que fíjese que queremos ver, usted que nos sugiere, bueno, una consulta. El objeto era una consulta. El objeto es un contrato. El objeto es que les están violando un derecho patrimonial. Eso, ¿verdad? Entonces, siempre en el contrato hay elementos personales, elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Que los elementos formales es la forma del contrato. Escritura pública, documento privado, verbal, por correspondencia, por internet. ¿De qué vamos a saber cuál es el elemento formal? ¿De dónde nace el formal? Del elemento material. Si es la casa, escritura pública. Si es que están comprando unas macetas, eso puede ser por teléfono, puede ser por internet, puede ser verbal, por correspondencia. Es una casa. Esa, por supuesto, entonces es un elemento formal. Sí, escritura pública. ¿Por qué? Porque tiene efectos de instrucción registrada. Fíjese que hoy quiero vender una computadora, pero vamos a hacer el negocio hasta septiembre. Pero queremos algún documento, un papel que nos respalde de que yo se lo voy a vender a él. Una promesa quieren entonces. ¿Qué es lo que se van a vender en septiembre? Una computadora. Bueno, lo pueden hacer en documento privado o en escritura pública, como ustedes gusten. Es una casa. Entonces la ley me exige que es en escritura pública porque atendiendo, eso solo se lo dicen entre ustedes, atendiendo a mi 1125 la compraventa se inscribe y mi 1130 numeral segundo me van a inscribir con el testimonio de la escritura. Miremos el 1130, ahí no dice documento privado, no dice hoja, papel, bond, tamaño, carta u oficio, dice testimonio. Dicen otras condiciones, pero de esas ahorita no vienen al ejemplo. Ahora me dice el jovencito que qué pasa con ese otro artículo que dice que se puede hacer en el mismo documento o en diferente documento. Se refiere a la opción. Por ejemplo, que entre Carla y Carlos se van a dar en arrendamiento. Muy bien. Se dan en arrendamiento elementos personales que quieren. Pues yo le voy a dar en renta a él. Muy bien, el objeto es el arrendamiento. Pero fíjese que yo estoy pensando vender la casa en unos meses. Entonces él me dice que él quiere de una vez pues ser la primera persona interesada en que si yo la vendo, él va a ser el primer candidato pues para que yo se la ofrezca. Muy bien, es un arrendamiento con la opción a compra. Esa opción a compra se puede hacer constar en el mismo arrendamiento. Carla le da en renta a Carlos en el plazo el inmueble por tanto mensual con depósito de la opción. Carla manifiesta que en el momento de venderla el inmueble en el año 2021 le da la opción a Carlos a que sea la persona con la que ella celebre el contrato de compraventa. Esa opción la hacen constar en el mismo documento o en documento separado. Este es el arrendamiento. Ahora fíjese que quiero, muy bien, entonces hagamos un contrato de opción. Principal y accesorio. Esta opción se va a derivar de esta relación que existe. Antonio, ¿estoy bien con las dudas que me planteó? Sí, licenciada, todo claro, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. Dani. Mire, licenciada, yo tenía la duda
en un contrato de arrendamiento que se celebró hace 11 años por el término de un año de renta de una casa. ¿Sí? Se terminó, prescribió el contrato y ya no se celebró otro contrato. Se podría demandar con el contrato, es contrato con firmas legalizadas, ¿verdad? Es un documento privado, pero con firmas legalizadas ante un notario. Pero se hizo ese contrato en el año 2012, creo, y de ahí nunca más volvimos a hacer contrato. Entonces, ¿cree usted que habría algún problema si sigue vigente el contrato? Porque yo sabía que el contrato se automáticamente se renova, ¿no? Esa es mi duda, licenciada. Muy bien, el contrato tiene un plazo, que fue un año. Ese contrato está vencido, pero a veces le colocan alguna parte que dice el contrato podrá, al vencimiento del contrato, se constituye una nueva obligación con el simple cruce de cartas, dicen, ¿verdad ustedes? Con el simple cruce de cartas se va a renovar el contrato en las mismas condiciones. Si existió ese simple cruce de cartas, que es una situación muy informal, pues sí, ese contrato se puede demandar. Ese cruce de cartas, pero le van a adjuntar el contrato principal. Pero ese simple cruce de cartas a veces se convierte en un mensaje de WhatsApp. Entonces es muy informal. Yo digo, termina en un año. La renovación del contrato será en las mismas condiciones formales con las obligaciones que el arrendante pacte. En las mismas condiciones formales, es decir, el mismo elemento formal. Otra vez es contrato. Con las condiciones que el arrendante pacte, porque no sabemos si el dueño de la casa le quiere subir 500 quetzales o le quiere bajar. No sabemos. Ahora sí dice, se renovará automáticamente en las mismas condiciones, es decir, se está renovando automáticamente por un año más, por el mismo monto, por lo mismo. No veo por qué tendrían que demandar si las partes están cumpliendo. Pero todo depende, aquí no le puedo contestar a Elmer porque lo mismo que les digo, necesito ver cómo se obligaron. Si dice se renova automáticamente, pues ellos ahí así llevan su relación contractual. Por el cruce de cartas, tendría que existir una cruce de cartas entre él y él. Mire, se venció, ¿lo quiere otra vez? Sí lo quiero. Muy bien, ese es el cruce de cartas. O elementos formales en las mismas condiciones formales, ahí sí hay problema porque no hay otro contrato. Ese tiene 11 años de haber terminado. Lo otro que pasa es que en los negocios jurídicos, ahorita voy, condicionales, fíjense que en el 1269 dice, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los mismos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Ahí estamos hablando del plazo. Si vemos en los elementos del contrato, hay elementos principales, naturales y accidentales. Eso ustedes, amigas, yo sé que ya lo conocen. Elementos personales, ya sabemos que las personas que comparecen, que tienen que atender mis elementos esenciales o elementales, por lo que hemos elementos esenciales o elementales, artículo 1251. Elementos naturales, esos elementos naturales son los elementos que las partes saben que existen, aunque no se hagan constar. Son los tácitos, que aunque no se mencionen, se sabe que el derecho existe. Y los elementos accidentales, esos son los que, si no existen, igual el contrato subsiste. Licenciada, mire, con la misma pregunta, el contrato dice con el simple cruce de cartas, ¿se renovará el contrato automáticamente? Pues tendrán que existir entonces el cruce de cartas y los motivos para que se puedan demandar. Pero sí tendrán ustedes que ponerlo a la vista de un notario para que él les vea el contrato y vea si
es cruce de cartas, si han existido cruce de cartas, si en el contrato principal establecía depósitos en la cuenta tal del banco tal a nombre de tal persona y existe el cruce de cartas y existen los recibos de 11 años a la fecha establecida, no hay problema. Si no, pues sí podrían ejecutarse si alguna de las partes ha incumplido. Recuérdense que no solo arrendatario incumple, oyen, también hay arrendante. Quien me diga esto, de verdad, y con fundamento legal, de verdad que le doy 5 puntos, pero que sea rápida su respuesta. ¿Qué pasa si yo le digo al licenciado David Pérez, licenciado, yo tengo un contrato de arrendamiento y yo le quiero dar en renta, un contrato de arrendamiento en el que yo tengo que pagarle al arrendante 5,000 quetzales mensuales? Y él me está diciendo que a partir de ahorita me sube 1,000 quetzales y que si no, no me recibe la renta. Yo tengo los 5,000 y el contrato que dice que son 5,000. Y yo no quiero dejarle de pagar porque no quiero que él tome eso como excusa para demandarme. Pero mi contrato dice 5,000 y aquí están mis 5,000 y él se niega a recibírmelo. ¿Qué hago, licenciado? El que me lo conteste, pues primero voy al juzgado. Voy a un tribunal y hago el pago delante de un juez. Deposito a un tribunal. Yo dije primero. Ay, Dios mío, de verdad que los felicito a todos, oyen. Miren, y el fundamento nadie me lo dio. Rapidísimo. El que me dé el fundamento primero tiene los 5 puntos. Ya No hay que ver dos personas. Que no sea Wilson, porque Wilson ya se lo sabe de memoria. Usted solamente dice el procedimiento. Y les dije el fundamento. Es el artículo 1408. 1408, licenciada. 1408. Pago por consignación. Se paga por consignación depositando la suma, cosa que se debe ante un juez competente. Aquí le vamos a dar vuelta al refrán. Pecadores se benefician por los justos. Como no puedo medir quiénes me contestaron porque todos son muy buenos, entonces ahí sí que los pecadores ausentes se benefician de ustedes los justos. Este primer parcial va sobre 25 puntos entonces. Los felicito porque miren, con cosas así eficientes, con cosas así llegan y uno, disculpe, pero eso no está en el programa, no se puede. Entonces, miren, nos llegó con ese clavo de que, ¿qué hago con los 5,000 quetzales? Otro les va a llegar de que no le quieren dar alimentos. El otro les va a llegar de que tiene una hipoteca y que qué hace, que lo van a demandar. O sea, miren, y otro va a llegar con que lo despidieron del trabajo y el otro con que atropelló a una persona. Entonces nuestra mente tiene que estar, pero al día. Y yo les digo, miren, ahorita ustedes sabían en dónde, saben cómo, y si yo espero. Ahora miremos los códigos, si ya están separados por libros, por favor. Mándenme foto. El mío está en proceso, licenciada. No existe entonces. Yo ya sé. El proceso. No existe. Es que tenemos que ir a comprar leyes, entonces tenemos que... No, se van a gastar el bono, fíjense, ya no compraron el código. Miren, Julie, ya no hay bono, licenciada. No vayan a esperar el fin de mes, porque esto era con el bono. Julie, eso que está en proceso, pero si el proceso lo tienes que hacer tú, que es separar tus códigos. Me lo entregan el sábado. Estos colochitos me los ponen en Office Depot mientras yo entro a dar una vuelta. Me lo ponen en 10 minutos. No sean mentirosos, por favor. ¿Y la foto dónde se le envía, licenciada? ¿Qué manda? ¿Y la foto dónde se le envía? Divisiones. Está bien, licenciada. Crean ustedes. Muy bien. Qué bueno, Santos. Lo felicito. Bueno, ahora con el libro. Por favor, ya vamos terminando nuestra clase. Les aseguro que hasta el sueño se les fue la buena noticia. Si les dan bono, ¿verdad, Josué? Dichosos. Va, miren pues, por favor, con él. Perdona, ¿y este libro puede servir? ¿Cómo? Este libro puede servir también de los contratos. No, Santos, porque... De Viteria Echeverría.
No, Santos. ¿Saben qué pasa? Que en el examen, por ejemplo, ahorita, yo les voy a pedir favor a ustedes que lean de la página 1 a la página 11. De la página 1 a la página 11 y me van a hacer elementos personales, materiales y formales. Elementos personales, materiales, formales, una definición, características, condiciones y plazos. Es decir, de estas hojas ustedes hacen un resumen, un cuadro, un análisis de la definición, las condiciones, características, es decir, características sobre qué bienes y cada bien sobre qué plazos, qué pasa si el promitente vendedor se niega a celebrar el contrato, cuáles son las formas en que ustedes pueden asesorarles, si cabe una vía judicial, si no, si simplemente, bueno, ya no quiso, o qué solución le dan a la persona. Eso lo van a encontrar de la página 1 a la página 12, por favor. Y del código también, y yo les digo el jueves de qué forma van a hacer llegarme esa primera tarea. Del código. Dijo elementos personales, elementos formales, ¿y cuál es el otro, perdón? Primero la definición. Una definición, ustedes van a leer de la 1 a la 12, lo leen bien, luego, primero, miren pues, vamos por pasos. Primero leen sus páginas del libro. Después me hacen el favor de leer del artículo 1674 al 1685, pero primero leen el libro para entenderlo un poquito más. Luego se van a su código. Luego les aseguro que... Discúlpele los artículos... Del 1674 al 1685. Luego que han leído el libro y esas hojas, es que estoy leyendo lo que dice Saidi, pero mejor sigo con lo que estoy hablándoles, por favor. Libros, licenciada, ¿cuál de los dos? El libro que se les indicó, Elmer. Entonces leen de la 1 a la 12 más estos artículos. Luego les aseguro que ahí van a encontrar palabras nuevas para ustedes. Hacen su glosario. ¿De cuántas palabras? No sé, porque a mí me pueden surgir 10 dudas, pero a Santos 4, a David 8. Entonces, según las palabras que ustedes tengan duda, la palabra y su definición. Ya primero leen el libro, luego los artículos, hacen su glosario, y ya con el cuarto, que ya tienen las palabras claras de las que no entendieron en la primera lectura, ya sacan su definición, sus características, condiciones. En las características van sobre qué bienes, las condiciones, los plazos, qué pasa si se incumple, y los elementos personales, formales, reales y formales, es decir, cómo se llaman en el contrato de promesa y de opción los elementos personales, los elementos materiales y elementos formales. Elías, ¿para qué me está mandando su nombre y carnet? Perdone. Licenciada, disculpe una duda. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo con la tarea y el tema de hoy, ¿cuál fue? Para ponerlo en la asistencia, y si la tarea es a mano o a computadora. Las tareas, por favor, todas las tareas son a mano, por favor. En las hojas que ustedes tengan a la mano. En línea, si tienen ahí, o si se jalan de la impresora del trabajo unas, como Dios los ayude, pero a mano, por favor. Fíjese, allí que mandaban 2 libros, uno que se llama El negocio jurídico, que era el de pasta roja, y el otro de los contratos civiles en particular. Es los contratos, por favor. Ah, bueno. Sí. Muy amable. Para servirle, Juan José. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, les agradezco su tiempo. Wilson, ahorita vamos a ver lo de la asistencia, ¿verdad? O ya está aquí. Ya le realizamos. Lida, perdone, el libro de los contratos, ese no tiene edición. No tiene edición. Es solamente eso.